Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un programa de Sonidos de Psicología. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y hoy traemos un tema un poco distinto en el que vamos a tocar varios, digamos, subtemas que nos apetecía mucho y es uno de esos artículos que nos hemos encontrado por ahí y rápidamente hemos dicho, de esto tenemos que hablar, ¿verdad? Así es, hola Álvaro, hola a todo el mundo. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Rocío Vizcaíno Cuenca, que es doctoranda en la Universidad de Granada en metodología de la investigación y realiza su tesis doctoral en ciberviolencia sexual, pero también colabora en una línea de investigación sobre humor subversivo contra el sexismo y su influencia en el cambio, pues, de la gente y de la sociedad, y nos pareció un tema pues muy interesante que encontramos a raíz del artículo que han publicado este mismo año, así que tenemos la suerte de tenerla. Hola Rocío, gracias por venir. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme y también por mostrar interés en un tema, ¿no? Como es tan nuevo como es el uso del humor feminista, ¿no? Bueno, tenemos que decir de que nos ha interesado mucho el tema, pero la verdad es que hemos dicho, bueno, casi no lo conocemos, casi no entendemos qué hay por debajo, ¿no? Sobre todo, al principio, te queríamos preguntar un poco qué es esto del humor subversivo, ¿no? Eh, Ujú. Porque parece que es un tipo de humor, ¿no? Que cambia algo, pero no sabemos si se refiere ¿es algo como una acción colectiva? ¿Es entre grupos? ¿Va a los prejuicios? También se habla un poco de cambio actitudinal. Estamos diciendo que a lo mejor el uso de humor puede modificar las actitudes de la gente. ¿Esas actitudes son colectivas, individuales? Ujú. ¿Cómo funciona un poco todo ese hilo Todo en el ese que se hilo. basa el artículo? Bueno, pues el uso de humor feminista, ¿no? Surge un poco a raíz en este caso, de las desigualdades, ¿no? Del sexismo que sufren las mujeres que han sufrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, el uso del humor feminista surge, ¿no? Como una forma de confrontar, ¿no? Ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, es a eso a lo que nos referimos como humor feminista, ¿no? Es el uso de un humor hecho por mujeres, ¿no? Para criticar las desigualdades y las actitudes sexistas a las que se enfrentan diariamente, ¿no? El inicio del estudio del humor feminista, ¿no? Más a nivel más empírico, ¿no? Que es algo que hemos empezado a trabajar nosotros desde la Universidad de Granada, ¿no? Surge un poco, ¿no? A raíz del debate de los límites del humor, ¿no? En concreto de los límites del humor sexista. El humor debería tener límites, en qué contexto, ¿no? Entonces, al final surge un poco a raíz de eso, ¿no? Porque a partir de ese debate, ¿no? Se habla de censura, ¿no? Que no sé si en otros tipos de debate lo habréis escuchado, pero es verdad que siempre ha habido un debate y sigue existiendo un debate grande, ¿no? De si el humor debe ser censurado, el humor negro, el humor denigratorio, ¿no? Entonces, a raíz de ese debate se plantea el hecho de estudiar si el humor, ¿no? Feminista podría servir como una forma de confrontar este tipo también de humor, ¿no? Incluso de creencias sexistas, ¿no? Y de esa manera, ¿no? De una forma más educativa, ¿no? Hacer ¿no? Que las personas se cuestionen, ¿no? Incluso el tipo de humor que utilizan o los mensajes que expresan, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Empezamos a trabajar, ¿no? En primer lugar, se empezó a trabajar qué entendía la gente, ¿no? Como humor feminista, ¿no? Porque hablamos de humor feminista, pero a lo mejor yo te lo estoy definiendo así, pero a día de hoy en las redes sociales se expresa de otras maneras, ¿no? Pero sí observamos, ¿no? Viñetas tipo, por ejemplo, de feminista ilustrada o de moderna de pueblo, que ya vemos en redes sociales que expresan este tipo de humor del que hablo, ¿no? Donde se confrontan directamente estas ideas sexistas, ¿no? Estos prejuicios que sufren las mujeres diariamente, ¿no? Pero también hay otro tipo de comediantes, ¿no? Que ya es como más en comedy shows, por ejemplo, Eva H. o Lola Vendetta, utilizan este tipo de humor
en temas de monólogos, ¿no? Entonces ahí exactamente, una vez después de ver si realmente el humor feminista existe en nuestra sociedad española, porque es muy influenciable a nivel cultural, nos pasamos a preguntar si realmente el humor podría tener un cambio actitudinal, ¿no? Un cambio conductual, si podía hacer que las personas se reevalúen sus creencias previas, ¿no? Pero es algo más complejo que solo el estímulo, ¿no? Porque hablamos de humor feminista, pero el chiste nunca se cuenta en un contexto aislado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Hicimos un primer estudio y el último del que hablabais, ¿no? Donde exactamente lo que hacemos es exponer a las personas a distintos tipos de humor, humor neutral, humor feminista y mensajes serios feministas, y observamos exactamente que entre hombres y mujeres con baja identificación feminista, ¿no? La exposición a humor feminista incrementaba su tendencia a participar en movilizaciones feministas. Es decir, que en personas que de por sí no están motivados con mensajes feministas, la exposición de un chiste feminista puede hacer, ¿no? que se muestren más proclives, muestren unas intenciones mayores a manifestarse, por ejemplo, en acciones por la igualdad de género, o que firmen peticiones, por ejemplo, las típicas peticiones que es a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso es, exactamente, sí, eso es lo que, en pocas palabras, ¿no? Es lo que hemos encontrado, ¿no? Pero también tenemos muchas preguntas abiertas, ¿no? Sobre todo, ¿qué actúan? ¿Qué mecanismos hay detrás de eso, ¿no? Justamente sobre eso estábamos pensando, ¿no? Vale, vosotros lo que vuestro grupo de investigación ha encontrado es que el humor feminista sirve para cambiar esa tendencia, esas actitudes y hasta esa intención conductual, por decirlo así, en personas que de por sí tienen una baja identificación feminista. Pero claro, nosotros lo que nos estábamos preguntando es, ¿tenéis alguna teoría de cómo funciona? Es decir, por qué el escuchar chistes que entendemos que son chistes subversivos contra un sistema, pero el escuchar humor es lo que les genera más motivación que escuchar, por ejemplo, un mensaje con datos más científicos o más puros, por decirlo así. Claro, bueno, pues mira, justo sobre eso se ha abierto bastante un debate, ¿no? Porque ha surgido también otro estudio, ¿no? Que se focalizaba en estudiar esos mecanismos, ¿no? Pero bueno, lo primero de todo es que el chiste en sí no tiene un poder milagroso. Quiero decir que al final el chiste se ocurre en un contexto, ¿no? Donde hay un emisor, un receptor con unas creencias, unas ideas y un contexto, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para entender cualquier marco de estudio de humor, ya sea humor denigratorio como humor feminista. Entonces, el tema del poder y sobre todo los mecanismos que hay debajo, ¿no? Se tienen que entender a partir de ese contexto, ¿no? Contexto, chiste, emisor y receptor. Entonces, partiendo de eso, sí, o sea, una de las cosas que nosotros damos hincapié en nuestros resultados hasta ahora es que encontramos un efecto del humor feminista en personas con baja identificación feminista. Es decir, que no sirve igual, o sea, no hemos encontrado un efecto para todas las personas, que una persona con alta identificación feminista que se moviliza ya de por sí no tiene un efecto, ¿no? A movilizarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Planteamos nuestros mecanismos, ¿no? A la hora de explicar esto, no partimos de modelos de movilización, ¿no? Porque en temas de acciones colectivas, movilización social, hay modelos teóricos muy robustos, ¿no? Como el de Van Zomeren, que plantea que la identidad social es lo más importante, ¿no? Nosotros no hablamos de que el humor va a generar ira, ¿no? Que es lo que plantea ese modelo, ¿no? Que es que la gente que es muy feminista, ¿no? Cuando ve o siente que tiene enfado hacia situaciones injustas como las desigualdades de género, ¿no? Nosotros no seguimos eso porque partimos de que el humor no va a generar ira, sino que más bien lo que gana el humor, ¿no? Es que tiene una serie de claves contextuales, como es un estándar de ligereza, ¿no? Un tono distendido, que lo que hace es que para gente que no está a favor, ¿no? del feminismo, ¿no? Como en nuestro caso, pues se siente más relajado a entender el mensaje. Entonces, nuestro marco teórico, que todavía está por probar, y además tenemos mucho debate sobre eso, estamos justamente en la fase de explorar eso, ¿no? Ahí lo que nosotros planteamos, ¿no? Es que en estas personas, ¿no? El humor puede hacer que se sienten más favorables a escuchar mensajes feministas porque no amenaza su identidad. Vale.
O sea que hemos venido a preguntarte en el mejor momento. Exactamente, estamos en la flor, ¿no? de ese debate. Justo sobre eso estábamos mirando porque este año han salido varios artículos, no solo de vuestro grupo de investigación, sino de otros grupos de investigación sobre este mismo tema, sobre el humor feminista y tal. Y justo otro artículo que se ha publicado este año, que también lo dejaremos en la descripción, de Cohen, Chen y Hameirir, Sí, justo ese sí. planteaban que el humor subversivo contra el sexismo, el humor feminista, en grupos de mujeres ya altamente identificadas como feministas podrían disminuir la motivación hacia este tipo, hacia las acciones colectivas. Sí, Ese es Entonces, ¿eso encaja un poco en los hallazgos que vosotros tenéis y en el modelo teórico que estáis planteando? claro, justamente ese es el trabajo, ¿no? que tenía en mente cuando te he hablado de los marcos teóricos sobre la movilización social, ¿no? Al final ese estudio está hecho desde eso, desde marcos de movilización social y no desde un marco, de una perspectiva del humor, ¿no? Entonces, lo primero de todo es la diferencia cultural. No es lo mismo, eso está hecho en otro país, no es lo mismo, creo que era exactamente en Israel, donde se había hecho. Sí. No es lo mismo un contexto en un país de Israel como en España. El humor es muy, muy, muy sensible al contexto, precisamente por eso, porque al final el receptor, los receptores, el contexto está muy influido por los valores culturales. Entonces, partimos de eso, ¿no? De que los chistes no hicieron un pilotaje previo, entonces, y luego no se pueden extrapolar las conclusiones. No, vale. Y luego lo segundo que ellas encuentran es que, aunque aumenta la movilización social, no aumenta la ira hacia los hombres ni las emociones negativas hacia los hombres, ¿no? Es decir, que en ese estudio lo que concluyen es que el humor no es efectivo, no porque no aumente las acciones colectivas, sino porque no activa los mecanismos desde ese marco teórico. Vale. Y luego, aparte de que cuando controlan la identificación feminista, no les sale no se cumple el modelo y que lo hacen solo con mujeres. Entonces, desde ese marco, desde el marco de las acciones colectivas, ¿no? Es verdad que, y además nosotros encontramos lo mismo, ¿no? Que sobre todo las personas con una alta identificación feminista, que mayoritariamente suelen ser mujeres, ¿no? El humor no genera ningún cambio por el mero hecho de que ya de por sí hay una alta proclividad a manifestarse por las igualdades de género, porque las mujeres son más sensibles a ello porque lo sufren diariamente, ¿no? Entonces, realmente no va en contraposición de nuestra teoría, porque nuestra línea de trabajo va más en torno a aquellas personas que no están motivadas a ese mensaje. No es como el grupo de personas que no se muestran, no participan en este tipo de acciones. ¿Qué hacemos? ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? nosotros estamos trabajando en esa línea. Sí es cierto, y lo planteamos ¿no? de una manera abierta, de que no estamos vendiendo en ningún momento de que el humor vaya a ser como una estrategia súper poderosa y que con esto vayamos a cambiar a todas las personas que muestran ¿no? actitudes más sexistas, más manifestaciones de desigualdad de género. No. Sabemos que el humor tiene un doble filo ¿no? en todos los campos, ¿no? Entonces eso lo tenemos claro y ahora lo que estamos es intentando averiguar si realmente activa motivaciones igualitarias o más paternalistas, más protectoras, que realmente lo que buscan es dar una apariencia de soy feminista, pero realmente no. Entonces todo eso está en debate, pero es verdad que hasta ahora no hay ningún estudio que vaya en contra de nuestras teorías, ¿no? Es súper interesante las hipótesis que tenéis ahí en ese marco teórico. Y además decías que a lo mejor es posible que, si no he entendido mal, que las personas o sea, que quiere decir que este tipo de chistes pueden amenazar la identidad en algunos casos. No, o sea, realmente lo que planteamos, ¿no? O sea, al final nosotros estamos trabajando en comparación a discursos serios feministas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo de ejemplo, ¿no? los típicos discursos que ves en congresos de diputados o manifiestos, ¿no? Que hay un mensaje directo, ¿no? de crítica, incluso poniendo ejemplos, ¿no? Donde se critica exactamente sexismo ejercido por hombres, ¿no? Entonces, lo que planteamos, ¿no? es que el hecho de utilizar un chiste, ¿no? O sea, el mismo mensaje, el mismo estereotipo, todo, pero en un entorno de chiste, ¿no? va a hacer que esas personas con una baja identificación feminista, ¿no? que no se muestran abiertos a este tipo de mensajes, pues se sientan menos amenazados. Y eso les lleve a como abrir y a estar más dispuestos a escuchar este tipo de mensajes, ¿no? Pero claro, es lo que digo, que hay que llevar bastante cuidado, ¿no? Porque hay que ver si subyacen motivaciones igualitarias a la hora de recibir estos mensajes, si realmente la gente se abre de mente, ¿no? Por decirlo de una manera más aterrizada,
por una motivación igualitaria, porque realmente reflexiona y cree que va a haber o se necesita luchar por las desigualdades de género, o si lo hacen en un tono de apariencia, es decir, de voy a cambiar por quedar bien, ¿no? Claro, Porque hay eso, una deshabilidad social a día de hoy claro, con... eso es lo que te queríamos preguntar, si puede haber ahí una deshabilidad social o si se os ha ocurrido a lo mejor en algún momento medir las actitudes previas hacia el feminismo, por ejemplo, para ver si la actitud es positiva y negativa y en función de eso quizá el mensaje puede provocar algo o a lo mejor si tiene que ver a lo mejor incluso con un nivel de procesamiento, si Ujú, yo no estoy en contra del mensaje o estoy muy en contra o estoy muy a favor, claro, lo voy a procesar a lo mejor más superficialmente o más centralmente, ¿no? Y a lo mejor, como es, digamos, un chiste en tono de humor, entra ujú. mejor, ¿no? Por una vía a lo mejor más periférica. Yo en realidad no me identifico tanto con el tema y me acaba persuadiendo un poco de participar en este tipo de acciones. Si habéis pensado en esas hipótesis, a lo mejor. Claro, o sea, nuestra manera de controlar, o sea, lo controlamos de manera a priori, ¿no? Antes de exponerlos al tipo de mensaje, midiendo la identificación feminista. Es decir, que antes de ellos estar expuestos a un chiste, a un mensaje serio o a un chiste neutral, ¿no? Controlamos su nivel de identificación con el feminismo, ¿no? Entonces, de esa manera también controlamos a nivel previo, ¿no? Todos los grupos, o sea, todas las personas son iguales, ¿no? En el mismo nivel. Y luego también tenemos en cuenta, ¿no? Evaluamos la deshabilidad social a nivel general. Ujú. Si es cierto, ¿no? Y lo planteamos a día de hoy, no solo evaluar la identificación feminista, sino a nivel preliminar, pues controlar también su respaldo, ¿no? Su aceptación de ideas sexistas o Vale. mitos sobre la violencia contra la mujer, para no solo tener en cuenta su implicación, ¿no? Con la movilización, sino también el respaldo a ese tipo de creencias, ¿no? Pero bueno, es verdad que en psicología social y la manera en la que se trabaja a través de metodología de encuestas, ¿no? Siempre hay un cierto riesgo, ¿no? De que las personas respondan, ¿no? Y cualquier área, no solo en psicología social, ¿no? Es difícil captar, ¿no? La creencia solo con una encuesta, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos planteamos modificar ahora, y también estamos justo en esa flor de trabajo, ¿no? En no solo trabajar con viñetas, porque hasta ahora todos los estudios incluyen viñetas serias, ¿no? En una encuesta, ¿no? Pero ¿qué ocurre si ponemos una comediante feminista hablando, ¿no? Tipo Patricia Sornoso. ¿Qué ocurre si eso es más realista, si esa resulta tiene un efecto diferente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos, tanto la deseabilidad social como hasta qué punto los estímulos que utilizamos son realistas, son temáticas que estamos intentando mejorar y trabajar, ¿no? Y a ver qué Claro, impacto incluir. tienen. Claro. Muy bien. Ahí también nos planteábamos la duda porque es cierto que con el boom de las redes sociales y sobre todo con las redes sociales de fragmentos de vídeo, TikTok y los reels de Instagram sobre todo, o sea, una de las cosas que se ha puesto de moda es como los micromensajes, ¿no? Coger un monólogo de 30 minutos que es un contexto o una serie de viñetas que es un contexto en el que hay un tiempo de procesamiento en el que estás sistemáticamente en el mismo contexto, influido constantemente por el mismo Ujú. contexto, se ha sustituido por 30 segundos, si acaso, 5 frases y el punchline final. Entonces, claro, hasta qué punto. Una de las cosas que nos preguntábamos era cómo influyen las redes sociales en esto, si se puede evaluar desde mensajes tan cortos o tienen que ser contextos más, lo que tú has Ujú. hablado, stand-up, un Claro, monólogo. y a lo mejor estás solo también cuando Claro. utilizas las redes sociales, ¿no? Y como que tu contexto es muy individual, ¿no? Ahí. Exactamente. Claro, mira, ahí también hay una influencia de la edad, Ah, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, porque yo aquí estoy hablando del efecto, pero tenemos también en cuenta la edad. No es lo mismo, ¿no? La gente joven está más expuesta a redes sociales, ¿no? ujú, Pero quizá la gente mayor de 50 años no está tan acostumbrada a utilizar, o también ya, a día de hoy sí, ¿no? Pero quizá es más fácil que zapeando, ¿no? ujú. Encuentre los comediantes, ¿no? Encuentre a través del zapping, ¿no? En la televisión encuentre comediantes, ¿no? Entonces, en el caso del humor tenemos y controlamos también la edad, ¿no? Exactamente en el contexto de las redes sociales, ¿no? Es más proclive encontrarse gente pues, menores de 50 años, ¿no? Con más uso y más frecuencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de ahí extraemos sobre todo las viñetas que utilizamos. Ujú. Es cierto, ¿no? Que lo que planteamos y por eso queremos cambiar el material es que pensamos que cuando la interacción, hay una interacción, ¿no? Por ejemplo, es verdad que
en Instagram lo que son los posts, ¿no? Suelen ser normalmente más publicaciones físicas, viñetas como tal, pero también pensamos que, por ejemplo, en otras redes sociales como TikTok ya vemos breves historias. De hecho, hay cada vez más comediantes, incluso en Instagram, ¿no? Que ponen sus best moments de las comedias que hacen, ¿no? En sus shows. Y creemos que esa interacción puede generar un mayor efecto porque es más real, ¿no? Al final una viñeta física con dibujos te impacta, pero no lo ves, no estás interactuando directamente con el emisor, ¿no? Entonces el hecho de utilizar directamente un vídeo creemos que va a generar una mayor conexión, pero ya te digo, todo este tipo de cuestiones están por probar, ¿no? Y además, conforme funcionan las redes sociales a día de hoy y cómo funcionan nuestras interacciones, creemos que realmente los mensajes cortos, ¿no? A lo mejor un vídeo de 30 segundos, un minuto, viñetas aisladas no van a generar un mayor impacto porque lo que suele ocurrir, ¿no? En redes sociales es cuando vemos un vídeo muy largo, deslizamos, ¿no? Y cambiamos a la siguiente pantalla, ¿no? Entonces no creemos que el hecho de estar expuesto como mucho tiempo, ¿no? Un vídeo de 5 minutos, un comedy show vaya a tener un efecto diferente, ¿no? Buscamos ajustarnos, ¿no? Al sistema, cómo funcionan las redes sociales a día de hoy. Súper interesante. Ojalá sigáis investigando y os vengáis por aquí un día para contarnos cómo evolucionan todas estas teorías, ¿no? Que tenéis detrás de estos efectos que habéis encontrado que son impresionantes. Te agradecemos mucho que hayas venido y siempre que viene algún invitado o alguna invitada, nos gusta que, digamos, al final, si queréis, dejéis un poco vuestro mensaje o qué es lo que pensáis. En este caso, nos gustaría que nos comentaras a modo de cierre un poco, ¿qué es lo que o cuál es la idea que se te ha quedado a ti más en la cabeza acerca del humor y la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú ya casi académicamente también, pero casi personalmente del efecto de ese humor, ¿no? En la sociedad y si podemos utilizarlo y si tenemos que utilizarlo y si es bueno según qué temas, ¿no? Y qué opinas tú sobre eso. Bueno, pues yo la verdad es que el tema del humor es una cosa que me atrapó, ¿no? Desde el minuto 1 que empecé a estudiar psicología es como me atrapó, ¿no? Porque es un elemento que lo veo muy presente en la vida diaria. Utilizamos humor no solo para cuestiones de risa, sino también utilizamos el humor para incluso reivindicar, confrontar, ¿no? Entonces, por eso a mí me resulta tan interesante el humor feminista, ¿no? Porque al final, también como mujer, ¿no? El hecho de poder utilizar el humor, ¿no? para confrontar, ¿no? Y para manifestar todas las ideas que socialmente no me reprimen, ¿no? Me parece totalmente un potencial, ¿no? y una ventaja, ¿no? Y totalmente estoy a favor del uso del humor y el uso del humor para confrontar, para cambiar también la sociedad, ¿no? Hay una frase, ¿no? que dice que el humor no solo se utiliza, el humor feminista no solo utiliza para reírse, ¿no? Sino también para como escudo, ¿no? de enfado, ¿no? Y para liberación, ¿no? de esa represión, ¿no? Pues yo un poco, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? del humor feminista y eso hace también que a día de hoy lo estudie no solo como académica, ¿no? Sino con una motivación y una convicción de que realmente, según en qué condiciones, ¿no? Porque ya lo digo, insistimos muchísimo con el doble filo del humor, no vendemos el humor como una estrategia súper poderosa, no, tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Pero con todo y con ese estándar y ese contexto de cuidado, ¿no? Por supuesto que estoy a favor del uso del humor y mucho más humor, ¿no? Para la vida y para todas. Lo utilizaremos. Sí. Pues muchísimas gracias por venir, Rocío. Muchísimas gracias a vosotros. Tan interesante, de verdad, o sea, con tantos temas que no hemos abordado por no querer estar aquí 2 horas y no liarte tanto. Y muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, es un placer y nada, cuando queráis. Yo encantada de hablaros, ¿no? De lo que estamos trabajando. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharnos y volvemos dentro de poco con otro episodio de Sonidos de Psicología. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6
billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.